Si querés visualizar los datos de cada operación, monitorear la productividad y estar en otro lado al mismo tiempo, lo tenés a mano. Si preferís planificar tus operaciones integrando los datos en una sola plataforma y querés hacerlo desde cualquier lugar, lo tenés a mano. Si elegís tomar mejores decisiones y mejorar tu operación agrícola, monitoreando todo sin interrumpir tu descanso, también lo tenés a mano. John Deere Operation Center. Lo tenés a mano. Estás conectado. Toma el control de tus aplicaciones con la línea de productos Ligier. Coadyuvantes, limpiadores y acondicionadores de agua que garantizan la mejor protección para tus cultivos. Coadyuvantes Ligier. Estamos en el pico de la innovación. No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Muchas gracias por la presentación. Hoy la pregunta que nos reúne es: ¿se puede medir la sustentabilidad? Y para eso nos acompañan Mariele Álvarez. Ella es directora de Asuntos Públicos, Sustentabilidad y Comunicación Latinoamérica Sur de Syngenta. Luego nos acompaña Mariano Devoto, es profesor asociado de la UBA e investigador del CONICET. Y nos acompaña Leonardo Galeto, también del CONICET. La pregunta que nos reúne y el desafío, o uno de los desafíos globales sobre la provisión de alimentos a nivel mundial. Sabemos, según la FAO, que hacia 2050 la población mundial va a ascender a 9.700 millones de personas y que el ingreso per cápita va a aumentar sobre todo en el estrato de países en desarrollo. Y para eso tenemos, o el dato que tenemos sobre la superficie agrícola a nivel mundial es de 12.700 millones de hectáreas, de las cuales solamente el 11% es tierra agrícola. Y el principal desafío es la limitante, que es el agua, el recurso más escaso en el planeta, que sabemos que solamente el 1% de la provisión de agua es agua dulce y de consumo. El otro 2% es agua dulce, pero está en los glaciares. Y a través de este desafío, el programa de Syngenta Agricultura Regenerativa nos plantea algunos desafíos sobre la utilización de este recurso, tanto del agua como de la tierra, a través de la mínima remoción de suelo, la cobertura permanente del suelo, la rotación y diversificación de los cultivos, las aplicaciones eficientes de insumos químicos y biológicos y obviamente la integración entre los sistemas agrícolas y ganaderos. Sin más preámbulo, vamos a darle la presentación a Mariele para que nos dé su disertación. Muchas gracias por la atención. Y bueno, no quiero dejar de recalcar que los últimos 15 minutos yo voy a tener el celular donde va a aparecer un código QR, donde a través del número telefónico del código QR ustedes me envían las preguntas para que yo se las pueda hacer. Muchas gracias. ¿Escucha? Hola. Bueno, primero es un honor estar acá y gracias por acompañarnos. Todo un desafío después del almuerzo. Y además con tanta oferta, ¿no? Mirábamos el programa y digo, quiero estar en todos lados al mismo tiempo. Y esta sensación de que quiero un clon para poder estar en todas las salas. Así que doblemente gracias por habernos elegido y acompañarnos. La idea hoy es plantear... ¿Pasó? Esta pregunta, ¿no? ¿Se puede medir la sustentabilidad? Y obvio que la respuesta es sí, todo se puede medir. El tema es ¿para qué y cómo? Y cuando hablamos de sustentabilidad son conceptos que todavía discutimos y podemos entender que hay distintos factores o distintas variables adentro. Y entonces cuando decidimos medirlo, en principio lo que vemos es como dos grandes grupos para medir o grandes enfoques de medición. Uno que tiene que ver con la ciencia básica, con cómo generamos conocimiento de base para poder armar modelos que nos permitan proyectar y entender hacia dónde se mueven estas muchas variables de los ecosistemas agrícolas en los que nos enfocamos. Y el segundo nivel son aquellos ya medidores o indicadores que nos permiten tomar decisiones de gestión. Y necesitamos la ciencia base para poder después tener indicadores mucho más simples que nos permitan tomar decisiones sobre la gestión.
Y el desafío de esto es que podamos hacer esas mediciones de forma práctica y barata, que no me cueste más medir que hacer. Esto en un entorno en el que ya se vino mencionando, creo que en todas las charlas, ¿no? El entorno desafiante que tiene el agro hoy, de que tenemos claramente una demanda creciente de alimentos, de fibra, de energía, pero con una limitación de que los recursos que tenemos que usar para producir cada vez más son limitados, donde no podemos transformar más tierra, donde el agua, ahí mencionábamos como recurso limitante por escasez, pero también tenemos situaciones de exceso, donde el cambio climático nos lleva a que los modelos que usábamos hace muchos años hoy ya tal vez no sirvan tanto, y entonces de vuelta volvemos a la necesidad de medir, generar más ciencia para volver a tener indicadores que nos puedan permitir tomar decisiones, y donde obviamente tenemos que seguir teniendo rendimientos crecientes porque es una actividad económica que tiene que ser también sustentable en lo económico. Entonces tenemos que producir más. Tenemos el mandato de reducir, no solo reducir emisiones, sino volvernos alguien que captura y tiene un beneficio positivo en carbono. Y algo que estuvo dando vuelta a todo, y por algo estamos en APRESID, preservar los suelos y la importancia de la salud de suelos. Hoy lo que les vamos a contar, que en realidad se lo van a contar ellos, que son los investigadores que saben, son dos casos. Uno de ciencia básica, donde estamos generando el modelo y el conocimiento para después tener indicadores de gestión, que tiene que ver con salud de suelo. Y otra, un poco más avanzado, en donde tenemos un indicador de gestión relacionado con la biodiversidad, que ya está en esta etapa práctica de tengo el indicador que me permite tomar decisiones, con todas las salvedades que significa extrapolar de modelos a indicadores de gestión. Claramente nos estamos moviendo en un entorno diferente, donde las sociedades han cambiado, donde hay otras cadenas de suministro y otras demandas para el sector primario, que hoy parece que nos exigen cosas en mercados premium, pero que sabemos que en pocos años va a ser la norma y el estándar de los mercados. Las certificaciones de libre deforestación, libre de conversión, de carbono positivo, de optimización en el uso de los recursos, de buenas prácticas agrícolas, incluso gestión de envases vacíos, cosas que parecen muy obvias, pero que se están volviendo requerimientos estándares de muchos mercados en los que hay que demostrar, y para demostrar de vuelta hay que medir, y hay que medir de una forma que no sea más costoso medir que hacer. Y hay también otro consumo. Nosotros mismos como consumidores nos volvemos más exigentes, o por lo menos queremos saber más de aquellos ingredientes que estamos consumiendo o las cosas que estamos usando. Y acá es algo que pasó casi naturalmente en las grandes compañías, pero no solo en las grandes multinacionales, sino que pasa intuitivamente en el productor también agrícola y ganadero, que es esto que durante mucho tiempo, cuando, por ejemplo, yo empecé a trabajar en sustentabilidad, que no voy a aclarar cuántos años fueron, pero son unos cuantos, las iniciativas de sustentabilidad eran como un paralelo que venían a la gestión de la empresa. Éramos algo así como la conciencia de la empresa, que venías a decir, che, bueno, todo buenísimo con estas metas de negocio, pero también hay que contemplar estas variables ambientales y sociales. Ese modelo ya se rompió porque no es más, ya no satisface más las necesidades del mundo actual. Hoy los requerimientos de sustentabilidad están mezclados con las estrategias de negocio, y más en empresas como Syngenta, que nosotros nos definimos como una empresa de investigación y desarrollo que provee soluciones para el agro, en forma de semillas, de productos fitosanitarios de síntesis química o biológica, de herramientas digitales, de asesoramiento técnico. Si nosotros planificamos para el largo plazo, necesariamente los temas de sustentabilidad tienen que estar mezclados con la agenda de negocios, porque ese largo plazo es donde todas las agendas conviven y donde la viabilidad futura del negocio depende de que el negocio sea sustentable en todas sus dimensiones. Alguien una vez me dijo que la gente del agro o la gente que trabaja en el campo es gente que tiene los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Esa mirada en el cielo es la sustentabilidad, es pensar a futuro. Y los pies en la tierra es la necesidad de actuar hoy y ahora. Y para actuar ahora es que necesitamos medir y tener indicadores que nos permitan tomar decisiones. Porque encima con los ciclos que tenemos en el agro, las decisiones que tomamos hoy no las vamos a poder revertir mañana. No es una línea industrial que cambié el seteo de la línea y en 5 minutos cambié. Recién para cambiar decisiones vamos a tener que esperar una próxima campaña. Y para medir vamos a tener que esperar bastante tiempo. Entonces es fundamental tener conocimiento de ciencia de base para que nuestros indicadores sean realmente indicadores y certeros y nos permitan tomar decisiones.
Todos hablamos, y se habló hoy también en el discurso inaugural, de la agricultura regenerativa como la propuesta, este salto cualitativo en la práctica en el agro. Y se mencionó que es como una propuesta de prácticas entre las que destaca como estrella, si se quiere, la mínima alteración del suelo, y con ello la siembra directa, y me van a decir, y sí, está buena preside, la siembra directa, ¿no? Pero no es solo eso, es entender que estamos manejando un ecosistema vivo que todo relaciona con todo. La mínima distorsión del suelo, el cuidado de la biodiversidad, y no porque la biodiversidad, qué lindo los bichitos, sino por los servicios ecosistémicos que los bichitos brindan. Atender la captura de carbono y el cambio climático, y no solo cómo emito menos, sino cómo hago de esto algo regenerativo, que deje el estado mejor que antes de mi intervención, y cómo me vuelvo positivo en carbono, e incluso cómo logro hacer de eso un negocio rentable, y sin olvidarnos de las buenas prácticas en general. Entonces, desde la propuesta de fomentar la agricultura regenerativa y entender lo valioso y necesario de los indicadores y las mediciones, lo que tratamos de hacer desde Syngenta fue empaquetarlo en grandes grupos de buenas prácticas, de biodiversidad, de salud de suelo, de carbono y clima, todo integrado en una herramienta digital que facilite la integración de los datos y la toma de decisiones. La plataforma digital Cropwise que proponemos tiene un módulo que se llama sustentabilidad, y ahí es como la sustentabilidad también viene integrándose a los módulos que son más de enfoque productivista y de planificación de producción, que permite rápidamente, y lo más simple que podamos, y son herramientas en constante construcción, y los invito a aquellos que estén en el agro a que la usen y nos ayuden a mejorarla, para tener estos indicadores. Tienen muchos aspectos, todos relacionados, porque justamente es un ecosistema vivo que todo relaciona con todo. Y lo que hoy vamos a hablar es de dos ejemplos en particular. Uno de salud de suelo, esta investigación de ciencia para generar conocimiento y modelos, y uno de biodiversidad, que ya tiene un indicador de gestión. Así que los invito a los investigadores que nos acompañen en esto para que nos cuenten un poco más. Hola, buenas tardes. Gracias, Mariale, por la introducción y la presentación. Yo les voy a contar el comienzo de este proyecto que se llama Live and Grow, que es un proyecto llevado adelante por un grupo bastante grande de gente de la Facultad de Agronomía de la UBA, en convenio con Syngenta, con quien ya llevamos varios años trabajando. Hoy en la mañana Guille Delgado charlaba del proyecto Paisajes Multifuncionales, en el que también participamos. El proyecto Live and Grow es un proyecto que abarca varios países, muchos cultivos. Está en España, en Alemania, en México, en Argentina, y se está expandiendo a otros países más. Es una iniciativa bastante ambiciosa por parte de Syngenta, pero siempre tiene el mismo objetivo, en general, es promover prácticas de agricultura regenerativa, y siempre basado en ciencia dura, o sea, basado en experimentos de campo, y midiendo y reportando los resultados obtenidos. Acá en Argentina, la pregunta básica del proyecto Live and Grow es muy sencilla. Es, si manejamos los bordes de los cultivos de una manera distinta a la que lo estamos haciendo, ¿qué beneficios obtenemos? O sea, si en esos bordes implementamos prácticas más amigables con la biodiversidad, ¿vale la pena? ¿Tenemos beneficios reales, medibles, en varios aspectos relacionados con esta producción? Y entonces para eso establecimos en 12 lotes que están repartidos en 4 bloques que se ven ahí, que están ubicados en la zona del Solís, Varadero, Bedia, en la provincia de Buenos Aires, y Teodelina, en el sur de Santa Fe, en campos que son de MSU, Adecoagro y productores CREA. Instalamos en 12 lotes 2 bordes. Un borde en el que hacemos una mejora, una siembra de una mezcla de especies forrajeras, tréboles, merilotus, varias cosas. Y un borde que lo manejamos tradicionalmente, o sea, haciendo aplicación de herbicidas y manteniendo la vegetación realmente al mínimo.
Esos bordes tienen 10 metros por 100 metros y son permanentes, ¿no? Y siguen la rotación, o permanecen esos bordes durante la rotación típica de la pampa ondulada, que es maíz, soja, trigo, soja de segunda. Y medimos de todo en esos bordes. Medimos desde polinizadores y los recursos florales que usan, artrópodos de suelo, en la superficie, en profundidad, mesofauna, fertilidad, carbono, dentro del cultivo plagas, artrópodos que vuelan, también el banco de semillas, microbiología del suelo. O sea, medimos muchos aspectos, todos los que realmente nos dan las manos y los recursos, para tratar de capturar todos los beneficios, o no, pero todos los aspectos en los cuales este manejo distinto de los bordes puede generar. Les cuento algunos resultados que son muy preliminares porque son del primer año nomás. Además, un año complicado por la sequía, así que fue un desafío enorme tener los bordes establecidos y sacar alguna información. Así que no tomen estos resultados como nada definitivo, pero es simplemente para mostrarles el tipo de preguntas que esperamos responder a medida que los años de este experimento se vayan acumulando y vayamos teniendo más información. Así que esto es como una introducción. Por ejemplo, medimos el banco de semillas. Nos parece que es un aspecto importante y un beneficio que puede tener el manejo de los bordes distintos, porque esperamos que un borde manejado de una manera menos agresiva, la comunidad de malezas en ese banco de semillas vaya cambiando y las malezas iniciales que uno ve, que por ahí se le ponen un poco los pelos de punta al dejar esos bordes que crezca lo que viene, que aparecen malezas muy agresivas, vayan cambiando. Entonces, esa figura lo que muestra es que en este momento, o en el momento inicial del experimento, se superponen más o menos la composición de malezas y de flora espontánea de los bordes tratados y los bordes que mantenemos como un control. Y nosotros esperamos que eso se vaya separando en el tiempo y que realmente la comunidad de malezas asociada a los bordes mejorados sea menos agresiva y aparezcan malezas menos problemáticas. Por supuesto que ese efecto todavía no se ve porque estamos recién al comienzo del experimento. También nos interesan los polinizadores y nos interesa ver desde un punto de vista más funcional cuáles son las plantas en las que están usando recursos y por eso usamos este enfoque que es construir redes que nos dicen, bueno, de toda esa complejidad de visitantes florales que van a aparecer, qué plantas están usando como recursos, en definitiva cuáles son las plantas que contribuyen a su sostenimiento, tratando de capturar con estas redes esa complejidad del sistema que hay y también esperamos que cambien a lo largo del tiempo. También medimos en suelo, decía mesofauna, y ya se empiezan a ver algunos patrones. Por ejemplo, en el primer gráfico de arriba se ve que los oribátidos, que es un grupo de artrópodos que están involucrados en la destrucción de los rastrojos y el ciclado de nutrientes, en el borde, que es a primera distancia, 0, tienen una abundancia claramente mayor que el borde tratado, perdón, el borde control, y que hay cierto derrame, hay cierto aumento desde los bordes hacia adentro de los lotes, que no se traduce en una distancia enorme, pero claramente hay un efecto de derrame, así que algún efecto está teniendo. Para otros grupos no encontramos ese efecto de derrame, por ejemplo, para otros grupos que son predadores o que son fungívoros. Pero de vuelta, este es el primer año del experimento y ya alguna cosa interesante hay. Para artrópodos de suelo también medimos algunos cambios. Siempre a la izquierda está el tratamiento control y a la derecha el tratado. Algunos cambios que en algunos casos son medio difíciles de explicar, pero eso lo atribuimos a que, bueno, es el primer año. Pero sí encontramos, este gráfico de la derecha arriba muestra que el tratamiento control tiene una abundancia general significativa, menor, de esos artrópodos de suelo comparado con el tratamiento. Así que, a pesar de que es muy al comienzo de este experimento, ya se nota que hay un efecto positivo sobre los artrópodos de suelo si uno maneja los bordes distintos. El grupo de los parasitoides, que son controladores naturales de plagas, nos interesa muchísimo por, obviamente, el efecto que pueden tener sobre plagas del cultivo. Acá nos encontramos con una complejidad enorme y una diversidad enorme y decenas de miles de bichos que caen en las trampas, de muchos grupos muy diversos. Lo que representa realmente un desafío enorme para el proyecto porque implica
analizar decenas de miles de bichos, extraer de eso los que son los que nos interesan y después identificarlos. Y las respuestas que estamos encontrando en diferentes grupos, acá hay diferentes grupos de parasitoides, no me voy a detener mucho en cada uno, pero son parasitoides que controlan diferentes tipos de plagas, son respuestas muy idiosincráticas, son respuestas muy complejas. En parte porque es algo propio de la biología de esos insectos, y además porque, de vuelta, es el primer año del experimento y es un comienzo además difícil por el año particularmente seco. Así que no me voy a detener mucho en tratar de entender estos resultados, pues justamente son muy difíciles de interpretar, pero queda claro que hay respuestas idiosincráticas y que son particulares de cada grupo de organismos. Y es realmente difícil de interpretarlo. Claramente va a ser difícil de interpretarlo en el futuro. Entonces, un poco el punto en el que estamos en el proyecto es un comienzo complejo por la situación climática, complejo también por la diversidad diversidad biológica de las cosas que estamos tratando de medir, y la sensación es como que abrimos la caja de Pandora y vamos a tener realmente muchos datos para analizar de acá a los próximos 2, 3, 4 años que se prolongue el experimento. Pero un poco el mensaje es ese, es un momento de decir, bueno, tenemos esta complejidad, hay que medirla, la sustentabilidad tiene muchas aristas, está bueno que se midan muchas cosas al mismo tiempo, eso es una fortaleza de este proyecto. Eso implica desafíos importantes, porque hay que lidiar con esa complejidad en el laboratorio, en entenderla, en analizarla, en cuantificarla. Pero bueno, hay que tener paciencia. Y en algún momento va a ser una síntesis de eso para generar mensajes y generar recomendaciones y entender realmente lo que está pasando, que va a ser una etapa posterior. Y un poco esto se relaciona con la charla que viene, que es la charla de Leo, que apunta a eso, apunta a cuando uno tiene así un sistema muy complejo, pero tiene que generar recomendaciones concretas y tiene que lograr cosas medibles, puntuales, en lo posible fáciles de medir, ¿cómo hace? Sí, así que un poco la charla de Leo apunta a eso. Una vez que uno explotó, digamos, la diversidad biológica y entendió el sistema, Leo va a charlar de otro sistema distinto, pero una vez que uno entendió esa complejidad biológica del sistema, bueno, hay que volver como a simplificar el análisis, generalizar los mensajes. Y bueno, es otra tarea distinta que no solo abarca la cuestión biológica, sino también la parte social, económica. Pero bueno, espero en 2 años tal vez volver a contarles los resultados de este proyecto que está empezando y tener mensajes claros para contarles. Esperemos que funcione. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer primero a Presit por la invitación de estar acá y a través de Mariale también a la empresa Syngenta por dejarnos contar un poco algunas ideas, algunos resultados y plantear un poco el debate sobre estas cosas. Bueno, un poco lo que decía Mariale al principio, sí se puede medir la sustentabilidad. Esa sustentabilidad es compleja, los sistemas sobre los que tratamos de medirlos son complejos, son diversos, y desde el ámbito de la ciencia y tecnología uno le escapa a eso. Naturalmente nos sentimos más cómodos con sistemas más simples, más controlados, con resultados que podamos interpretar fácilmente. Ya vimos recién en la charla de Mariano, cuando uno empieza a medir muchas cosas, se complica bastante la interpretación y mucho más las recomendaciones hacia los usuarios de ese conocimiento. Entonces, venimos trabajando desde hace bastante tiempo midiendo cosas concretas y viendo el impacto positivo de la biodiversidad sobre algunos cultivos, y eso uno se siente cómodo. Pero bueno, hace un tiempo atrás, hablando con este grupo de sustentabilidad de la empresa,
nos dijeron, tenemos esta idea, estamos tratando de desarrollar un índice para llevarlo a la práctica y queremos tener indicadores y que sea accesible al productor. Y bueno, uno pensando desde la base científica le parece algo imposible, algo más vale no meterse. Pero bueno, aceptando un poco el desafío y que es algo perfectible en el tiempo y que requiere de apostar un poco también a lo que mencionaba Marielle al principio, de que es otro mundo donde hay más conciencia ambiental, donde se están cambiando los patrones de consumo, los patrones de producción. Y bueno, en esta reunión vemos muchísimas iniciativas para mejorar los sistemas productivos. Entonces, bueno, en esa línea de apostar al desafío es que nos metimos a pensar juntos cómo llevar a cabo la posibilidad de medir estas cosas complejas. Entonces, bueno, la charla es contarles un par de ideas teóricas y después cómo estuvimos pensando para empezar a probar este índice. Entonces, bueno, estas dos ideas teóricas que les voy a contar, una es el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que es un concepto que tiene unos 20 y pico de años y que se viene mejorando. O sea, es también un concepto que se va transformando y se va repensando entre distintas perspectivas. Entonces, para apoyarme en esa definición, les pido que miren en ese diagrama gráfico la parte de arriba. Entonces, esas soluciones basadas en la naturaleza, bueno, son acciones, muchas acciones que podemos hacer y son dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible ecosistemas naturales o modificados. Entonces, muchas cosas se pueden hacer, desde el marco legal hasta acciones concretas. Si ya está degradado el sistema, restaurarlo o regenerarlo con este concepto de agricultura regenerativa, por ejemplo. O protegerlo, si todavía tenemos espacios biodiversos que podamos proteger. ¿A qué llamamos ecosistemas naturales o modificados? Bueno, a esa mitad de arriba de la diapositiva. O sea, sistemas agroproductivos, sistemas naturales, que están ahí representados por ese bosquecito, pegados a sistemas urbanos e interconectados por procesos ecológicos. Entonces, esa conceptualización de que es un ecosistema el que estamos manejando, ya sea más natural o más modificando, pero sigue siendo un ecosistema. Y eso, ese manejo nos representa desafíos o retos, como dice ahí, y esos retos la sociedad trata de hacerlo que sea efectivo y adaptable a los cambios que se están dando. Entonces los iconos que están hacia abajo representan un poco qué desafíos tiene la sociedad. Y son muchísimos. O sea, el primero del termómetro es el cambio climático, los desafíos que tenemos frente al cambio climático. El segundo, desastres naturales, representada ahí por una inundación. El tercero, un crecimiento económico y social sostenible, enorme ese desafío. El tercero, un ambiente sano y una salud humana cuidada. La espiguita esa de trigo representa la soberanía alimentaria o seguridad alimentaria, depende cómo uno lo vea ese concepto. El tercero, la seguridad hídrica. Y el último, sobre el cuidado o protección de la biodiversidad. Todo eso pensando no solo en el bienestar humano, sino también en la conservación o beneficios para la biodiversidad. Entonces, pensando de una manera integral. Este concepto ha sido guía de muchos desarrollos teóricos y se viene midiendo en el ámbito científico.
El otro concepto que está muy también difundido en la literatura y en los programas de muchos lugares y países, es esto de los objetivos y metas del desarrollo sostenible. Son 17 metas y más de 100 objetivos que llaman ya no solo a un ámbito local o regional, sino universal, de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar a todas las personas disfruten de paz y prosperidad, ya que esos objetivos del desarrollo sostenible están integrados para equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Bueno, enorme, gigantesco el desafío, pero los países lo firman y van generando mediciones y van generando legislación para esto. Les muestro uno nomás, que es el 15, que dice proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Muestro porque está directamente relacionado con la agricultura. Y estas cosas se miden, las estamos midiendo en el ámbito científico y dan todas mal. O sea, si vamos a las zonas forestales se pierden 10 millones de hectáreas por año todavía, en el último quinquenio. Pensemos que en 4 años perderíamos toda la superficie cultivable de Argentina a ese ritmo. Si medimos la degradación o el comienzo de la degradación de tierras, 2.000 millones de hectáreas. Eso es 2/5 de las hectáreas disponibles de todo tipo. Acá entran desiertos, ambientes semidesérticos, etc. Y también tierras productivas que se están degradando. Y si vamos a qué se está haciendo, solamente 1/3 de 113 países están integrando la biodiversidad a su planificación nacional en los programas a 10 años. O sea, ni siquiera se está teniendo conciencia de la importancia y la urgencia de estas cosas. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es la sostenibilidad? Integrando un poco lo que decía la definición de los objetivos y metas del desarrollo sostenible, es esto. Tratar de que el concepto de sostenibilidad esté integrado en lo ambiental, económico y social. Algo bien distinto porque la sostenibilidad o sustentabilidad, dependiendo cómo uno lo defina, lo vamos a tomar como sinónimos acá, refiere a muchas cosas. Podría ser siembra directa, fijación de carbono, conservación de biodiversidad, corredores biológicos y distintas prácticas como agricultura familiar, hasta ciencia como agroecología o agroforestería. Entonces, como significa muchas cosas, lo que apunta esta charla es a tener estas 3 patas integradas. Este es solo un ejemplo relacionado con la agricultura, que es, si vamos a tecnología química, que fue súper importante para controlar malezas de cultivos, si uno lo mide, esta es una revisión que salió este año, en distintos grupos de organismos, queremos ver la complejidad, Mariano mostraba que queremos ver la complejidad, tuvo impactos en grupos de organismos que no esperábamos o no nos interesaba afectar, como por ejemplo otras plantas, que está arriba a la izquierda de la pantalla, que son las plantas no blanco. Entonces generamos malezas a veces o hacemos desaparecer plantas que eran útiles para servicios ecosistémicos, o aves, o vertebrados terrestres, o mucho peor, microorganismos del suelo y otros grupos de microinvertebrados e insectos del suelo que tienen que ver con la fertilidad del suelo. O sea, con una tecnología química para resolver un problema, generamos otros problemas. Entonces, esta cuestión de empezar a mirar integrado es fundamental. ¿Cuáles son los desafíos para la agricultura? Bueno, muchos. Entonces podemos aprovechar más los beneficios de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, disminuir la contaminación ambiental, disminuir los altos costos energéticos, incrementar el bienestar humano. Pero todo eso hay que pensarlo situado. No existen soluciones generalizadas. No es lo mismo regenerar la agricultura
en lo que era el bosque chaqueño que en La Pampa o en otro lugar. Entonces, el conocimiento sobre los sistemas también lo tenemos que seguir incrementando. Lo mismo de diversificar las estrategias. A veces hace falta priorizar unas por sobre otras y sobre todo empezar a monitorear lo que hacemos cuando modificamos las prácticas. O sea, esa transición que decía Mariale es a mediano o largo plazo, pero hay que empezar a medirla y monitorearla. Y para eso pensamos en desarrollar índices para empezar a medirlo. Esto tiene que ver con este cambio de paradigma o cambio de mirada sobre los agroecosistemas, que es que los humanos nos considerábamos fuera de la naturaleza y la naturaleza era infinita en sus recursos y los extraíamos para nuestro bienestar. Y bueno, y la sociedad cambió y ya nos conceptualizamos como algo relacional, como algo integrado, y por eso los reclamos también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de seguir extrayendo recursos para ese bienestar económico y social, pero a una tasa que no los agotemos. Entonces, empezar a pensar en esa sostenibilidad integrada. Bueno, vamos a la última parte, que es la implementación. ¿Cómo hacemos para medir? Y bueno, asusta medir, porque los agroecosistemas, como esa diapositiva ahí, con Google Earth de cualquier paisaje, es compleja, es heterogénea, tiene ambientes urbanos, periurbanos, zonas de agricultura intensiva y ambientes seminaturales. Entonces, si uno quiere hacerlo bien, hay que medir muchas cosas y simultáneamente, y es una empresa casi imposible. Entonces, tratar de desarrollar índices para empezar a animarnos a medir esa complejidad. Entonces, si la queremos medir, por un lado, el desafío que tenían para desarrollar este índice es que los indicadores sean simples y basados en ciencia. Bueno, entonces, buscar lo disponible y empezar a simplificar para que se involucren todos los gestores, técnicos, productores en medir esta complejidad, pero no le podemos pedir que lo hagan desde una perspectiva científica, tiene que ser con indicadores que estén visuales, que no necesiten un entrenamiento largo como puede tener una persona que desarrolla actividades científicas. Y además que sean situados, o sea, no es lo mismo en una región de Argentina que en la otra, entonces ver las particularidades de cada región y ir adaptando este índice con los distintos módulos económico, ambiental y social para cada caso. Y esas dimensiones, intentar medirlas todas y también tratar de contextualizar que el paisaje que me tocó en suerte, donde tengo el establecimiento, y lo puedo modificar y más o menos necesito el apoyo a lo mejor gubernamental o de otros productores que me ayuden a definir lo que puedo hacer a nivel regional, pero a nivel del predio puedo hacer un montón de cosas. Entonces, esos indicadores a nivel de cada predio, tratar de que sean simples y que sean medibles. Y que además sea una autoevaluación, que pueda ver que año a año puedo ir monitoreando, eso que decíamos, medir y monitorear en el mediano plazo, si voy mejorando con estos índices de sustentabilidad. Y que además se encuentren con recomendaciones. Cuando alguna de esas partes o esos módulos o esas dimensiones del índice no dan bien, tratar de aportarles sugerencias para que cambien, para mejor, de generar cada vez más sostenibilidad integrada. Bueno, para terminar, la última diapositiva, tratar de aprovechar todo el conocimiento que tenemos sobre las leyes naturales que regulan los sistemas complejos. Entonces la ecología conoce un montón de los procesos que actúan sobre los agroecosistemas y ese conocimiento está disponible y tratar de bajarlos a estos índices. Repensar las prácticas de la agricultura y en ese sentido todo este congreso está repensando muchas cosas. Lograr
que la producción esté vinculada a la conservación y que no sea algo antagónico. Y que la biodiversidad y la infraestructura verde sea parte de un insumo, como tantos otros, y que la midamos y la monitoreemos en el mediano y largo plazo. Muchas gracias. No, simplemente para redondear y para cerrar, o sea, hay un índice de biodiversidad que es un índice en construcción que invitamos a los que estén implementando que lo usen y los que no estén implementando que se animen a avanzar en esto de jugar con la biodiversidad y de empezar a reservar espacios para dejar que la naturaleza haga lo que normalmente hace, que es sencillo, pero sobre todo que estamos abiertos a ir modificándolo en función de cómo funcione, ¿no? Y algo que explicaban en una charla a la mañana, hoy dice Delgado, que tratamos justamente de darle mayor ponderación en el índice a aquellas variables que tenemos, que podemos movilizar. Entonces, aquello que está en las manos del productor pesa más en el índice que lo que tiene que ver con la localización geográfica, tal vez que no podemos mudar tan fácilmente. Y queríamos cerrar con esta invitación a que nos sumemos, que el avanzar en una práctica regenerativa, en proteger la biodiversidad, en ser positivos en carbonos, en la buena práctica agrícola, depende de que todos estemos trabajando, desde fomentarlo, empujarlo y de sumarlos a hacerlos. Así que esa es un poco la invitación para cerrar, que hagamos y que midamos. Sí, el muchacho lo tiene. Hola. Bueno, yo quería hacer un pequeño aporte, un pequeño paralelismo en el concepto que trazaste sobre sostenibilidad. Que si hacemos un paralelismo con el mundo empresarial, hace unos años que las empresas empiezan a hablar de su modelo triple impacto, que está basado en esas tres perspectivas, en esas tres burbujas: una perspectiva económica, una perspectiva social y una perspectiva ambiental. Porque vemos que en el mundo de los agronegocios cada vez, o a través de los años, el permiso social para operar cada vez es más difícil. O sea, tenemos un gap en la comunicación, no solamente hacer las cosas bien, sino comunicarlas, porque vemos en el mundo actual esa complejidad y cada vez esa licencia social más difícil para operar en los agronegocios porque piensan que hacemos las cosas mal. Entonces, trabajar de manera proactiva y sobre todo comunicarla de manera eficiente. Y enhorabuena que las empresas hace unos años vienen hablando de ese modelo de triple impacto. Y ahora voy a continuar con las preguntas. Tenemos biodiversidad con una mosquita que nos está dando vuelta por acá. No sé si se ve. Pregunta para Galeto. ¿Algunos ejemplos de esos índices simples? Bueno, sí, no quería entrar en detalle con la parte de los índices, pero por ejemplo, si uno quiere medir la biodiversidad de aves y vertebrados, por ejemplo, que son componentes importantes del ecosistema, es súper difícil, porque reconocer especies o grupos funcionales de especies y saber asociado a qué proceso ecológico es recontra difícil para el productor. Entonces, lo que pusimos en el índice es una pregunta súper simple. Por ejemplo, ¿usted ve aves? ¿Cuántas distintas? ¿Usted ve algún mamífero, algún anfibio, como un sapo? O sea, poniendo un ejemplo. Entonces, teniendo algunos grupos visualizados por el productor que están dando vuelta en su ambiente, ya es un indicador de que ese agroecosistema tiene por lo menos esa línea de base. Y cuando lo vuelve a contestar al año siguiente, puede ser que bajó, subió. Y hay algunas especies particulares que son indicadoras. Entonces, haciéndolo mejor, alguna repregunta después, por ejemplo, como un grupo complejo que son los vertebrados, se puede medir. O, para darles otro ejemplo, le pedimos que cuantifique a ojo cuánto de su establecimiento son hectáreas dedicadas a la parte productiva y cuánta a la parte que las mantiene así como están porque no les sirven para la producción. Entonces, el puntaje de esa pregunta tiene que ver con revisiones que están en la literatura donde
Si ese número se acerca a un 20% de los ambientes seminaturales, no le llamemos naturales, sino seminaturales, ya es un indicador de que la diversidad tiene chances de ser conservada en el sitio. Entonces, ese tipo de preguntas simples, pero que por detrás tienen un respaldo en lo que se ha medido en distintas publicaciones, y eso se va cuantificando en un número que finalmente va a dar 100, o sea, son unas 40, 50 preguntas que en toda esa ponderación llega a 100. Entonces tiene un número concreto que lo puede comparar regularmente en el tiempo. Entonces uno puede ver si baja, si sube, y está indicado por módulos, son esos 4 módulos. Entonces puedo identificar en qué módulo alguna de las preguntas no dieron bien y explorar las recomendaciones y hacer algunos cambios simples para la próxima temporada. Bien, la próxima. Si se puede comentar, también para vos, Jalet, si se puede comentar cómo influyen las buenas prácticas agrícolas en estos índices. Bueno, influyen positivamente porque hay todo un módulo de las prácticas, un módulo que está referido a las prácticas agrícolas y ahí es fácil de cuantificar. Por ejemplo, las preguntas, ¿usted usa cultivos de servicios entre periodos o no usa? Entonces, una práctica que favorece la biodiversidad es que el suelo esté verde todo el año. Además, ¿cuántos cultivos distintos usa de servicio? No es lo mismo usar uno que usar 2 o 3 en el predio, porque la diversidad de esa práctica específica aumenta. Lo mismo con los cultivos que dan un rinde económico. O sea, no es lo mismo hacer maíz, soja todos los años que tener rotaciones periódicas. Entonces, todo eso que tiene que ver con las prácticas se asocia a un número que sí podemos relacionarlo con la biodiversidad. Entonces, cuanto más prácticas diversas haga relacionadas con la biodiversidad, mejor le van a dar ese módulo del índice. Muy bien. La próxima. ¿Cómo empezamos? ¿Qué es lo que hay que medir primero? Lo que se pueda. Con que se mida algo, yo creo que es súper importante porque ya hay una conciencia de que algo tenemos que cambiar. Entonces, con que midamos 2 cosas de esas 40 preguntas y nos fijemos, ya prestarle atención, es porque tenemos un interés en considerar esa pata ambiental, como vos decías, como parte del sistema, y ya nosotros nos integramos como humanos a ese sistema que está funcionando de manera compleja y me interesa medirlo. Entonces, con que midamos algo ya cambió. Muy bien. Y lo que acabamos de ver, ¿cómo lo podríamos integrar con el concepto de intensificación sostenible? Bueno, la intensificación sostenible sería una práctica que depende cómo la definas, puede ser agricultura regenerativa o puede ser una transición hacia agroecología, o sea, que es un concepto muy relacionado a los otros que se están discutiendo y que tiene que ver con esta transición hacia otro tipo de agricultura. Bien. ¿Cómo está comprometido tanto China y Estados Unidos en esta búsqueda de índices de sustentabilidad? Yo le diría, supongo que la pregunta apunta a China y solemos despreciar o creer que China no está metida y buscando sustentabilidad. Y yo creo que nos asombramos de cómo rápidamente han cubierto la brecha que tenían por ahí con Estados Unidos. Si hay algún productor ganadero que intente exportar carne a China, creo que se debe haber visto sorprendido en los últimos años cómo las exigencias se pusieron a tono, incluso con Comunidad Europea, ¿no? Entonces creo que esto de que antes creíamos que porque un mercado se ponía exigente podía haber otro mercado más fácil de acceder, ya no va a ocurrir. Y aún los mercados de Oriente, con la enorme demanda que tienen, también están empezando a mirar la sustentabilidad de su abastecimiento. Tal vez la diferencia esté que las herramientas financieras
de apoyo están más desarrolladas en Estados Unidos o en Occidente, pero es cuestión de tiempo. Así que creo que ya no hay un mundo dicotómico. La demanda de abastecimiento sustentable es general. Muy bien. A nivel predio, para Mariano, a nivel predio, ¿qué métricas concretas recomendás? Sí. Tal vez, no sé, Leo, vos estás más en las métricas así globales, pero yo creo que dejar un borde de al menos 10 metros de ancho en el margen de los lotes, eso, digamos, la información que tenemos muestra que eso tiene un impacto y que se logra un impacto similar a si uno dejase un ancho un poco más mayor. O sea, si uno se va a 40 metros, tiene casi el mismo impacto positivo que dejar una franja de 10 metros. Así que yo creo que una métrica sería cantidad de metros lineales o proporción de metros lineales que vos tenés de todos tus bordes que tenés en tu establecimiento, cuántos de esos metros tienen una franja de 10 metros asignada como un refugio permanente, porque más es otra cuestión importante, que sea permanente, no que lo tengo este año y el año que viene por ahí no me conviene y lo cambio de lugar, sino que realmente sea un borde que se mantenga en el tiempo y permita que ahí prosperen comunidades de fauna benéfica. Así que esa creo que sería una métrica. No sé si está exactamente así metida en pero sé que algo así hay parecido en el índice que desarrollaron con Syngenta, pero esa sería una forma muy fácil de cuantificar bueno, ¿qué tanto está invirtiendo uno en términos de reservar superficie para estos refugios? La última también para vos, Mariano. ¿Qué interés ves en los estudiantes avanzados, en medir la diversidad? ¿Estás viendo algún cambio a nivel...? Eso es algo que charlamos. Fue uno de los temas que salió en un taller que hicimos hace un mes y pico. ¿En qué medida la educación universitaria de profesionales que van a tener que lidiar con decisiones en los ecosistemas, en qué medida las cuestiones estas de buenas prácticas, de biodiversidad, de valoración de servicios ecosistémicos, de tener herramientas para gestionar esa complejidad, en qué medida eso percoló a los planes de estudio, a los mensajes que se mandan? Y la conclusión que sacamos de 60 personas que estábamos reunidas ahí, de varios ámbitos distintos, pero todos, digamos, en contacto con gente recién recibida o alumnos, en mi caso, es que falta mucho. Hay todavía una deuda desde el sistema educativo por incluir esas cuestiones como algo transversal a todas las materias y todos los conocimientos que se ven en una carrera como agronomía, como licenciatura de ciencias ambientales. Realmente falta generar un cambio profundo de mirada en los nuevos profesionales. Claramente es una dirección en la que se está moviendo todo, ¿no? La educación, el sistema productivo, todo, pero claramente hay una deuda que se puede progresar muchísimo más. Y es algo difícil de cambiar, ¿no? El sistema educativo es algo no muy flexible. Es menos flexible, por ejemplo, que cómo se hacen las cosas en una empresa, en el mundo corporativo. Implica cambiar planes de estudio, la mentalidad de la gente que enseña, los cambios de las mismas personas son lentos, el reemplazo, digamos, de gente. Así que claramente ahí tenemos un compromiso importante y que desde el lugar que nos corresponde estamos asumiendo, ¿no? Hay un proyecto concreto, esto es premisa absoluta, de incluir como una materia optativa manejo de biodiversidad en la carrera de agronomía de la Facultad de Agronomía, y que eso sea una materia optativa, pero que los alumnos que tienen algún interés en eso adquieran las herramientas que les permitan ser profesionales más solventes en ese área. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero te quiero dar la última palabra a vos, Mariele, para que hagas el llamado a la acción. Si bien lo hiciste en tu cierre, para terminar con vos. Quería agregar algo que me acordé recién cuando te escuchaba, que de manejo de biodiversidad y medición de estos índices puede ayudar mucho a aquellos productores que estén en zonas amarillas por ley de bosques, ¿no? Que si bien tiene implementación difusa en nuestras provincias, pero es una herramienta que puede ayudar a cumplir con eso también.
Y para cerrar eso, primero gracias de nuevo por estar, por acompañarnos, por las preguntas y sumémonos a la acción, cada uno desde su lugar, para hacer y para medir. También había un viejo dicho por ahí de las escuelas de marketing que lo que no se mide no se mejora. Y bueno, en sustentabilidad no es diferente. Si no medimos, nos cuesta mucho entender dónde estamos y cómo mejorar. Así que eso, que seamos los agricultores con los pies en la tierra y la mirada en el cielo y que midamos lo que hacemos en la tierra para llegar al cielo. Bien, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Con este aplauso entonces agradecemos a Mariel Álvarez, a Mariano Devoto, a Leonardo Galeto y a Lucas Grajales por participar de este panel. Antes del próximo panel, a cuyos invitados, a cuyos participantes ya invito a pasar al living de este 31º Congreso aquí en la Sala Singenta, este Congreso C, Elemento de Vida. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge.